De hoy vamos a ver lo que tiene que ver con el nuevo Código del Proceso Penal y si hizo modificaciones, si no hizo modificaciones en el Código Penal, si hay que tener en cuenta algunas concordancias y bueno, un poco tratar de relacionar una cosa con la otra. Reconozco que puede llegar a quedar un poco como desordenado en el sentido de que es un montón de un artículo, pero vamos a tratar de darle un mínimo de contenido y orden. Como hemos dicho en otras oportunidades, la verdad es que hacía tiempo que un código o un nuevo proceso, hacía mucho tiempo que no se hablaba tanto de un código y a todo nivel. Es decir, a nivel de juristas, a nivel académico, pero también a nivel de la gente en general, ¿no? O sea, uno va a cualquier lado y el código hoy es un tema de conversación. Es una cosa que nadie se imaginaba que iba a pegar tanto, que iba a llegar tanto, que iba a importar tanto a la opinión pública, que iba a ocupar tanto los titulares de los diarios y que nos iba a mover tanto. El código, como todos sabemos, fue un poco una imposición, ¿no? O sea, no es correcto decir de que si no modificamos nuestro código penal íbamos a ser sancionados, porque ahí estamos diciendo una verdad a medias, y lo que a nosotros nos venían exigiendo y por lo cual podíamos ser sancionados era por determinadas características del código anterior, pero no porque fuera inquisitivo o no fuera inquisitivo y porque si no íbamos a un proceso acusatorio íbamos a ser sancionados. No era el problema de la acusatoria, el problema era la cantidad de procesados que teníamos sin condena, el problema de la prisión preventiva y otro que era lo que nos estaban observando en diferentes organismos internacionales. Pero no es que si no íbamos al código acusatorio o al proceso acusatorio íbamos a ser sancionados, eso no es así. El otro tema que me parece destacar, que ya también hemos dicho en algunos lugares, que se estableció una especie de dicotomía, código acusatorio o proceso acusatorio, proceso inquisitivo estaba todo mal, proceso acusatorio va a estar todo bien, proceso inquisitivo no tiene garantía, proceso acusatorio tiene todas las garantías, y eso tampoco es así. Digo, y si lo fuera, inmediatamente tendríamos que cerrar los juzgados de la calle Uruguay 907, porque si se están violando tan flagrantemente las garantías, la Constitución y las convenciones a pocas cuadras de acá, no entiendo cuál es el motivo por el que deberíamos tolerar eso, ¿no? Es decir, no es así o no era tan así. El viejo proceso inquisitivo, a lo largo del tiempo, logró, por cambio de nuestra mentalidad, de la cabeza, de los operadores, de fiscales, después de defensores, fue cambiando y fuimos admitiendo los principios constitucionales, el famoso Pacto de San José de Costa Rica, que está ratificado en 1985, pero que, como yo decía ayer, nos olvidamos que el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas es del 69 y tiene prescripciones y garantías muy parecidas, o sea que era anterior al código. Y después llegó la famosa reforma del artículo 113 del Código del Proceso Penal, el viejo, ¿no? Y ahí luego nos faltaba el tema de las garantías para la víctima. Poco a poco y por la fuerza, los abogados de la víctima comenzaron a entrar en el proceso, a veces con presencia, la típica, no fueron entrando con presencia, entre pero no puedo hablar, después podía hablar, después podía hacer alguna pregunta, ¿no? Hasta que llegó la ley 18.026, que le dio una relevancia muy importante y especial a la víctima, ¿no? Y por último, la famosa ley de responsabilidad penal del empleador, que si bien al principio fue resistida en algunos juzgados y se entendía que no, que se debería aplicar solo a los casos de accidentes laborales, luego se entendió que si se modificaba el Código de Proceso Penal, obviamente no podía ser referido solo a una clase de víctima, ¿no? Y el código ahí más o menos empezó a funcionar muy distinto a lo que funcionó cuando yo me recibí en el año 91.
no tenía nada que ver ese proceso penal con el de hace 2 años o el de ahora, cuando usted va a la calle Uruguay 907 y presenta la designación de su defensa, dice quiero ver el expediente, sí, acá está. Ni siquiera lo hizo en el despacho, o sea, funcionaba eso, no era, había cambiado mucho, que faltaba mucho, que había un montón de cosas que no debían ocurrir, estamos de acuerdo. La principal, que era la que todos criticábamos, era esa, que el mismo juez, que era quien investigaba, quien buscaba la prueba de cargo, era el que luego procesaba, era el que luego condenaba y era el que luego, antes de la última reforma, hacía el seguimiento y la ejecución de la pena. O sea, era un mismo juez para 3 cosas. Una cosa que eso sí era absolutamente criticable y no soportaba ni un día más. Que podía, además de todo, como lo habíamos hablado, que podía haber sido cambiado rápidamente. Yo creo que sin siquiera haber hecho ninguna modificación al viejo código. O sea, si el fiscal, que ya lo había empezado a hacer, tomaba el rol que le correspondía y que era él ocuparse de hacer la prueba de cargo y de arrogarse la función de fiscal, y el juez cada vez más alejarse de esa búsqueda de la prueba y quedarse más como el que, digo, se podrían haber logrado cosas mejores, pero no importa. Lo cierto es que fuimos hacia el proceso acusatorio y nos llevamos una sorpresa en general todos, o varias sorpresas. La primera porque cuando arrancó hace 2 o 3 años un poco la puesta en marcha o la publicidad de lo que iba a ser el proceso acusatorio, una de las cosas que equivocadamente se dijo es que se iba a solucionar los problemas de seguridad. Y cada vez que le preguntaban a alguien o a alguno de los que estaban a cargo de la reforma del proceso penal, decían, pero bueno, aumentaron las rapiñas, pero fíjate, y bueno, el código está todavía parado, no se ha podido aprobar. Ah, bueno, ahora cuando se apruebe el código, sí, claro, ahora cuando se apruebe el código, se mostró como que cuando la investigación estuviera a cargo del fiscal y cuando el juez ocupara el sitial que nunca debió abandonar o el que siempre debió ocupar, como que esto se iba a solucionar, entonces iba a ir todo mucho mejor. Y nos encontramos con una sorpresa. Las fiscalías se desbordaron absolutamente de trabajo. Nos dimos cuenta a poco de andar que no tienen la capacidad para investigar todo lo que les llega, que no tiene la cantidad de funcionarios, ni la cantidad de medios técnicos, ni recursos humanos que necesitan, y cualquiera que ejerza la profesión, acá hay muchos que la ejercen, saben que eso es lo que ocurre en Montevideo y a veces mucho más en el interior, donde hay un solo fiscal, o hay 2 fiscales, 2 turnos, ¿no? Y cuando uno va a hablar con el fiscal, acaba de salir a hacer un reconocimiento, o a un levantamiento de cadáver, o a un procedimiento, vuelve, está tomando audiencias, digo, es verdaderamente inhumano el trabajo al que están siendo sometidos los fiscales. Lo vemos todos los días. Y entonces nos encontramos con un problema, porque fue peor. Como que incluso algunos operadores o la misma opinión pública le empezó a tomar como idea al proceso acusatorio. Como que la culpa de todo esto entonces es del proceso acusatorio. Y otra de las cosas que ocurrió fue la publicidad. Ustedes antes ni se entraban las audiencias, ni estábamos. Siempre estuvo aquel que llamaba George Almendras y Nazario Sampaio, que ahora está en Brasil, casado y feliz. Pero ahora cambiaron los nombres, pero es cada vez más la prensa que está y cada vez más nos informan todo. Y ahora nos empezamos a enterar, pero ¿cómo? ¿Y hubo un juicio abreviado? Y entonces se empieza a comparar, pero si lavó no sé cuánto, ¿cómo que se va para la casa? Dice la gente. Y después yo, pero ¿cómo? Era el abuelo que abusaba de no sé, pero ¿cómo? ¿1 año nomás? Entonces se empezó a poner todo en telejuicio y el que llevó la peor parte fue el proceso acusatorio. Porque uno como que la gente tiende, incluso operador del proceso, a mí me han dicho, al final estaba mucho mejor con el proceso anterior, ¿no? Entonces empezó a pagar las cuentas el propio proceso acusatorio. Y la segunda sorpresa, entre estas sorpresas que nos llevamos, la primera fue esta que yo les decía, la segunda sorpresa que nos llevamos fue que nadie, absolutamente nadie, había previsto que el juicio, el mal llamado juicio abreviado, porque de juicio no tiene nada y de abreviado tiene mucho, y la suspensión condicional del proceso se iba a llevar en el último pedido de informe que se hizo a la Fiscalía de Corte por un diputado, que lo contestaron al 30 de abril de este año, o sea, a poquitos meses, daba prácticamente entre juicio abreviado y suspensión condicional del proceso un 80%,
y el otro 20% decía que eran formalizados en curso, que pueden terminar, como ustedes saben, en juicio abreviado. O sea, ¿no? Y hay datos extraoficiales y algunos oficiales que hablan de que entre ambos procesos, especialmente el juicio abreviado, llegamos o pasamos el 90%. 98.7 FM. Bien. 98.7 me acota acá la doctora. Digo, por ejemplo, quien les habla, al día de hoy no tuvo ningún juicio oral y público. Tampoco. El otro día hablamos en la Fiscalía de Maldonado y la fiscal nos confesó que ella no había tenido aún, ya pasado el año, ningún juicio oral y público. Y que en la Fiscalía de al lado, el otro turno, le parecía que iba a haber un juicio oral y público. Por lo que el tema es grave y preocupante, porque se desvirtuó totalmente entonces el proceso acusatorio. ¿Qué nos quedó del proceso acusatorio? Nada. Todas aquellas jornadas que hicimos, todos aquellos libros que se escribieron de los recursos, de la no sé qué, de la prueba anticipada, de la prueba, de los peritos, de no sé qué, de que el tribunal podrá y de que la víctima tiene derecho en el juicio, de no sé, se quedó nada, porque se trasladó el juicio a la fiscalía, a la sede de la fiscalía, ¿no? Donde los fiscales están saturados de trabajo, y yo no quiero pensar, si en vez de ser el 90% estuviéramos hablando del 50%, o sea, que hubiera un 50% de juicios orales y públicos, colapsaría el sistema, absolutamente colapsaría el sistema, ¿no? O sea, por suerte tenemos esos datos, pero son preocupantes, porque digo, no vamos a hablar del juicio oral y público, que no corresponde nada, pero digo, es preocupante entonces que todo lo que tenía que ver con un fiscal que era el que disponía de la prueba y demás, un tribunal que controlaba la supuesta igualdad de partes, se da todo en sede de una de las partes. La fiscalía es una parte y todo ocurre en la casa o en el lugar, en la jurisdicción de una de las partes, donde el abogado, por más que los fiscales son excelentes y nos tratan bárbaro y está todo bien, pero no somos locatarios en la fiscalía. Es como, imagínense que se hiciera al revés, que yo citara a los testigos y viniera el fiscal a mi estudio, que podría ser, digo, es lo que está ocurriendo. Entonces, todo eso ha conllevado a algo que a mi modo y humilde de ver me parece que es grave, que tendríamos que rever la problemática, que se está usando cuasi que en forma abusiva, y cuando yo digo en forma abusiva no me refiero a los fiscales, digo los abogados también. ¿Por qué? Y porque por el motivo que sea, porque nos da miedo enfrentar el juicio oral y público, porque nos da miedo poder enfrentar al fiscal con la prueba que tenga el fiscal, que además de todo es en la única parte que tenemos ventaja. El fiscal nos tiene que mostrar todo y yo no. Él no sabe lo que yo tengo. O sea, yo le podría decir, mire que tengo unas grabaciones o tengo un pen. No, doctor, yo no, pero... O sea, yo no podría, podría jugar con eso. El fiscal no lo puede hacer, salvo la prueba reservada que ya vimos, que hasta por 45 días, se puede tener hasta por 6 meses, lo podría hacer fundadamente. Pero digo, los abogados mismos, porque cuando hay un juicio abreviado, hay un abogado que lo aceptó. Hay un abogado que fue a ese juicio abreviado. Por el motivo que sea. Porque le dio miedo, porque entendió que era lo mejor, porque el acuerdo que vio le favorecía a su... por lo que sea. Pero somos nosotros los que también vamos a ese juicio abreviado. Se desvirtuó totalmente. No se habla más de dogmática. No hay más apelaciones. No hay más contestaciones de acusación fiscal. Digo, incluso hasta el juicio abreviado se da una cosa bastante rara. Me dan traslado de acusación fiscal y yo voy a decir en el juicio abreviado que me opongo, que no estoy de acuerdo con la pena, si ya lo arreglé, ya está todo arreglado. Me toca allanar, ¿qué voy a hacer? Entonces, no se discute más, no se hace más, no hay más dogmática, no existe más Muñoz Conde, Zaffaroni, ni Cairol, ni Langón, ni nadie. Se terminó todo. Entonces, es grave lo que está pasando, es muy grave lo que está pasando. Y me parece que confundimos el juicio abreviado, que no es juicio, no se hace prueba, o sea, que el juez no controla la prueba, no hay sentencia que hable sobre la culpabilidad o no, sino homologa un acuerdo al que llegaron las partes, ¿no?
que es muy distinto a lo que podría ser un proceso extraordinario en donde nosotros acordáramos, che, está la filmación, está esto, el otro, mi cliente, etc. Vamos a un proceso extraordinario donde se va directamente a la prueba y demás, donde hay los plazos se abrevian, pero siempre hay control del juez, de la prueba y demás, que no es esto ni es lo mismo. Esto a modo de introducción, ahora luego vamos a debatir sobre el tema. En definitiva, yo voy a decir algunas cosas, algunos principios que aparecen acá para ir avanzando en el tema. El artículo 9 es el que habla de que aplica en este proceso el principio acusatorio. ¿Y cuál es la clave del principio acusatorio? Esta, que no se podrá iniciar actividades procesales, imponer prisión preventiva o medidas limitativas de la libertad ambulatoria, condenar o imponer medidas de seguridad, sino media petición del Ministerio Público. Esa es la clave del proceso acusatorio. Es el fiscal quien tiene que revisar todas estas medidas y el juez no tiene ninguna potestad probatoria, salvo la última reforma que el artículo, corríjame, 273, creo que es 273.5, que habla de lo que podrían ser medidas para mejor proveer, en donde el tribunal podría tener facultades probatorias. Es la única excepción que existe. Ese es el proceso acusatorio. Bueno, está bien, digo, es el fiscal el que tiene esa posibilidad, es el fiscal además que tiene una facultad muy importante, y ustedes saben, está en el artículo 98 y 100, puede iniciar el proceso, puede iniciarlo, tiene el principio de trascendencia, de oportunidad, está la hora arreglado, está todo perfecto. Aparecen algunos principios, muchos de ellos que vamos a ver son de corte procesal, pero de evidente repercusión en materia penal. El principio de inocencia aparece nada más y nada menos que, ya lo vimos, está en nuestra Constitución, están las convenciones, pero aparece nada más y nada menos que nuevamente en 3 artículos a texto expreso. En nuestro Código Penal no aparece un artículo ni a texto expreso ni en forma indirecta, ¿no? Por eso yo celebro que estos principios aparezcan acá, incluso en el proyecto de Código Penal, que vuelve a estar a consideración en el Parlamento, a texto expreso se pusieron algunos principios que está bueno que se recojan en nuestros códigos, ¿no? Para que nosotros podamos ver. En el artículo 4 habla del tratamiento como inocente, en el 217 habla de estado de inocencia, y en el 223 se vuelve a repetir, ¿no?, el principio de inocencia. Está, me parece muy interesante. También en el artículo 5, el proyecto de Código Penal lo recoge, aparece el principio non bis in idem. Este principio sí aparece indirectamente en nuestro Código Penal. Por ejemplo, en las agravantes, cuando se dice que no podrá aplicarse un agravante cuando ella integre la descripción típica del delito, ¿no? ¿Por qué? Y porque no lo dice expresamente, pero es porque se estaría violando el principio non bis in idem. Lo mismo en algún otro artículo, pero acá aparece a texto expreso con una redacción muy buena, importante, ¿no? Ninguna persona puede ser investigada más de una vez por un mismo hecho por el cual haya sido sometida a proceso en el país o fuera de él, en el país o fuera de él. Que claro, es decir, si ya fue sometida a proceso por los mismos hechos en Argentina, yo no le puedo abrir una investigación acá, ni tampoco lo voy a poder extraditar por esos mismos hechos, ¿no? Bien, este principio, que es un principio netamente procesal, pero que repercute en materia penal, es el principio de no reforma en perjuicio, no reforma impedium, como se decía, artículo 121, y dice que en segunda instancia y en casación, si solo recurrió la parte del imputado, no se podrá modificar la sentencia en perjuicio de este. Está claro entonces que los tribunales de alzada no pueden modificar la sentencia imponiendo una pena mayor o un delito más grave. Incluso está previsto, ustedes lo verán después en materia procesal, que es lo que pasa cuando el fiscal, por ejemplo, equivoca la pena y por ejemplo, propone una pena no legal, ¿no? No en un juicio, estamos hablando, acá sería un juicio oral y público, lo que puede hacer el tribunal, y eso también está previsto. El artículo 14 también me parece que trae a colación algunos principios procesales de repercusión penal que me parecen importantes, cuando habla de la interpretación e integración. Dice ahí que el tribunal deberá tener presente, el tribunal deberá tener en cuenta, que el fin del proceso es el juzgamiento del caso concreto con todas las garantías del debido proceso, cosa que obviamente no se aplica en el juicio abreviado.
En caso de duda, se deberá recurrir a las normas generales, fundamentalmente las que emanan de la Constitución de la República. Me parece estupendo esto. Nosotros hace años que lo discutimos, lo decimos en todas las clases y a todos lados donde vamos, lo fundamental que es la Constitución de la República, para la materia procesal y para la materia penal, en donde el Código Penal y el Código del Proceso Penal se tienen que leer a la luz y con los lentes de la Constitución de la República. Lo decimos siempre, lo seguimos repitiendo hasta el cansancio. Y después dice que los principios generales del derecho, fundamental, de los específicos del proceso penal, debiéndose preservar y hacer efectivas las garantías del debido proceso. Y más allá dice, están vedadas la solución analógica y la interpretación extensiva perjudiciales al interés del imputado. Esto también está en consonancia con el principio de legalidad del derecho penal, que tiene nada más y nada menos que como dos derivaciones, justamente esas: la prohibición de analogía, malan parte, y la prohibición de retroactividad de la ley penal, malan parte, obviamente. El artículo 15 habla de las leyes penales en el tiempo y eficacia procesal. Acá vamos a ver un error importante del nuevo CPP. Si bien mantiene el mismo principio, que es el de retroactividad de la ley penal más favorable o de el principio de favoris rei o de favor al imputado, ¿no? Dice, cuando las leyes penales configuren nuevos delitos o establezcan la pena más severa, no se aplicarán a los hechos cometidos con anterioridad a su vigencia. Pero después repite lo mismo. Cuando esas leyes supriman delitos existentes que disminuyan la pena, se aplicarán los hechos anteriores a su vigencia. En el primer caso, determinará la clausura del proceso de extinción de la pena. En el segundo caso, solo la modificación de la pena en cuanto no se hallara esta fijada por sentencia custodiada. Estas disposiciones alcanzarán a las leyes de prescripción, salvo lo previsto en la ley 18.026 del 25 de diciembre. Reitera los conceptos del artículo 7 del viejo CPP. Pero lo que no tuvo en cuenta el nuevo CPP es que la Convención Americana de Derechos Humanos, léase Pacto de San José de Costa Rica, ya había establecido un principio y ya había derogado esa parte que yo puse acá que yo había puesto acá en azul, en cuanto no se haya esta fijada por sentencia custodiada. Esto ya fue derogado, ya fue resuelto por el Pacto de San José de Costa Rica, y por tanto no podemos legislar en contra de esto. El Pacto de San José de Costa Rica, en el artículo 9, dice que si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello, y no pone ninguna condición, no pone la condición de sentencia ejecutoriada o sentencia ejecutoriada. Por tanto, no podemos legislar en contra de la Convención Interamericana. Eso es un error importante del nuevo CPP. Y acá nos vamos metiendo un poco más. Vamos a ver algunas modificaciones y vamos a ver también algunas concordancias que podemos entender que existen entre el Código del Proceso Penal y el nuevo CPP. Como ustedes saben, el Código del Proceso Penal aún mantiene una serie importante de artículos que hacen referencia al derecho penal de autor y a la peligrosidad, a veces en forma indirecta y a veces a texto expreso. Yo acá le puse algunos ejemplos: artículo 48, que habla de la reincidencia; 50-53, que habla de las agravantes y atenuantes, en donde expresamente se nombra la peligrosidad; y el artículo 86, nada más y nada menos que cuando el juez tiene que individualizar la pena, el momento más importante del procesado, ¿no? Dice que el juez determinará la sentencia de la pena que en su concepto corresponda dentro del máximo y del mínimo señalado por la ley de cada delito, teniendo en cuenta la mayor o menor peligrosidad del culpable. Quiere decir que en nuestro actual artículo 86, sí, el proyecto del CPP eliminó toda referencia eliminó toda referencia a la peligrosidad, pero hoy nuestro Código Penal vigente le dice al juez que cuando va a individualizar la pena, ¿qué tiene que ver? ¿El bien jurídico protegido? No. ¿La lesión qué tan grave fue al bien jurídico protegido? No. ¿La culpabilidad? No. ¿Qué es lo primero que tiene que ver? La peligrosidad del culpable, dice. Eso es lo primero que tiene que ver el juez para individualizar la pena. Está bien. Código 1934, 33, comenzó a regir en agosto del 34, perfecto. ¿Qué dice nuestro nuevo CPP? Por ejemplo, en el artículo 141, objeto de la prueba. Dice, el objeto de la prueba en materia penal es, vienen unos determinados literales, y dice, los elementos que permitan el mejor conocimiento de la personalidad del imputado y puedan incidir en la individualización de la pena. Parecería que este literal E está tomado de la mano con aquel artículo 86. Es decir, que le está diciendo
a los operadores del proceso que el objeto de la prueba, entre otros, es, mire que usted en el artículo 86 tiene que ver la peligrosidad. Bueno, fíjese y registre los elementos que mejor le van a dar un conocimiento de la peligrosidad. ¿Para qué? Para analizar la peligrosidad del sujeto, que usted va a tener que tener en cuenta nada más y nada menos que la individualización de la pena. Por eso yo marco estas cosas para decir, está bien, está mal, ustedes después tomarán sus propias o verán sus propias conclusiones. Necesariamente tengo que repasar lo que ya vamos a hacer en el artículo 151, porque si estoy analizando las concordancias o modificaciones que podría directa o indirectamente generar el nuevo CPP en el Código Penal, necesariamente tengo que poner arriba de la mesa nuevamente el artículo 151, que, como dijimos ayer, modifica en forma muy importante lo que tiene que ver con el secreto profesional. En primer lugar, porque elimina la descripción a texto expreso de sujetos que podrían abstenerse de rendir testimonio, como decía el artículo 220 del viejo CPP, que hablaba de eclesiásticos, abogados procuradores, médicos obstetras, ¿no? Acá, a texto expreso, dicen que deben abstenerse de declarar quienes deban guardar secreto profesional o mantener información o confidencial. ¿Quiénes? Todos. El que sea, el empleado de la escribanía, el empleado el que tenga cualquier relación de empleo, comisión o profesión y que de alguna manera haya recibido una información la cual deba guardar en secreto. Y lo segundo, y más importante, lo que yo ahí subrayé con azul, que ya lo vimos ayer, que refiere que quien puede, en definitiva, relevar el secreto profesional a estas personas, ¿no?, que son quienes, aquel confidente que necesariamente debe guardar ese secreto, es justamente el dueño, el titular del secreto, ¿no?, y no cualquier otra persona. Estos artículos de la Constitución de la República, ya sé que todos lo sabemos y de memoria. Yo creo que desde el liceo, en introducción al derecho penal, nos hablaban de estos artículos. Pero a veces están ahí y no los tenemos presentes para otras cosas. Porque el artículo 12, cuando dice que nadie puede ser penado ni confinado sin forma de proceso y sentencia legal, ya si vamos hace 10 minutos cuando estamos hablando del juicio abreviado, ya empezamos a chocar un poco, porque el juicio abreviado, todos sabemos que no es un proceso y una sentencia legal. No hay un proceso en el juicio abreviado. Pero no lo digo yo, está escrito en todo lado, y digo, si no, lean el artículo 272 y 273 y todos que eso no es un proceso. O sea que el artículo 272 y 273 del juicio abreviado se contrapone directamente contra el artículo 12 de la Constitución. Pero además se contraponen contra varios artículos del propio Código del Proceso Penal, del nuevo Código del Proceso Penal, contra varios artículos. O sea, si ustedes los interpretan lógica sistemáticamente, se van a encontrar con serias dificultades. Y el artículo 15 y 16 también genera una problemática, primero porque el artículo 15 desde siempre, y ahora después lo vamos a ver cuando hablemos de la extradición, nos marcó un determinado límite infranqueable en base al cual nadie puede ser preso sin flagrante delito habiéndose mi plena prueba de él por orden escrita del juez competente. Y en segundo lugar, también nos habla de los plazos, en este caso constitucionales y procesales, de 24 a 48 horas, y que ya generó alguna duda respecto del nuevo Código del Proceso Penal, porque si la persona en esas 24 horas detenida va a declarar ante el fiscal o ante el juez, ¿cómo soslayábamos esa problemática, ¿no? ¿Cómo hacemos para avanzar con el artículo 16? Pero lo cierto es que nuestra Constitución, nos guste o no nos guste, no permite que una persona sea privada de libertad si no es, habiendo cometido el delito, en caso de delito inflagrante, ¿no?, y por orden escrita de juez competente. No hay otra forma. No lo podemos, nos guste o no nos guste, eso es así, no lo podemos. Habría que modificar la Constitución. Digo, si nos parece que nuestra conciencia jurídica y la evolución jurídica de hoy está para modificar la Constitución, y lo discutiremos, hacemos un plebiscito y se votará la reforma del artículo 15. Digo, yo estoy abierto al diálogo, no tengo ningún problema, ¿no? Digo, lo que sí hoy es esto, y no lo podemos modificar. Sin embargo, nos encontramos con el artículo 55 del nuevo CPP, que refiere al control de identidad. ¿Se acuerdan
las discusiones que tuvimos, pero nos aburrimos en el Congreso de las racias y del decreto aquel, ¿no? El 640, nos aburrimos de hablar en contradicción, ¿no? Bueno, la autoridad administrativa podrá, además, sin orden previa de los fiscales, solicitar la identificación de cualquier persona en caso fundado. La típica, ¿no? Yo nací con eso. Estaba en la calle y un policía me decía cédula, como no, me daba la cédula, el carnet de Peñarol, todo lo que tuviera a mano, ¿no? Y no discutía nada, ni le decía que por qué le tengo que dar la cédula, ni le daba todo. Bien, está bien. La policía puede decir, a ver, llegó un lugar, a ver, ¿quiénes son ustedes? Me da la identidad, ¿tienes identidad? Acá el problema es otro. Dice el 55.3 que en caso de negativa de una persona acreditar su identidad o si habiendo recibido las facilidades del caso no lo hubiera hecho, la policía podrá conducirla a la unidad policial más cercana exclusivamente con fin de identificación. Y ahí empezamos con los problemas. O sea, le pide la identidad sin orden. Acá el fiscal no intervino, ni se enteró. ¿Está? Y dice, ¿tiene cédula? No. ¿Cómo se llama? Fulano, pero tengo dudas si usted se llama así. Venga, me tiene que acompañar. ¿Cómo hace para que lo acompañe? Lo tiene que privar de libertad. No queda otra. ¿Y si es de Peñarol está bien? Yo sabía que alguien iba a quedar con el bicampeonato hubo mucha gente que quedó herida. Bien, si llega, ¿qué es lo que hace la policía? Digo, el hombre puede decir, no, yo lo acompaño, está todo bien, puede pasar, pero si no dice, no, yo no quiero ir, me quiero ver, ¿qué es lo que tiene que hacer? Lo tiene que conducir. Como dice acá, lo va a conducir a los fines identificatorios. Claro, si no cometió delito, ¿a qué otros fines lo puede conducir? Pero, ¿esa persona está privada de libertad? ¿O hay algo intermedio que yo me perdí, que autoriza la Constitución y que es una especie de privación de libertad, pero que no es privación de libertad? Porque después dice, el 55.4, en ningún caso el conjunto de procedimientos detallados en los sitios precedentes podrá extenderse por un plazo mayor de 2 horas, transcurrido las cuales la persona será puesta en libertad. Ah, estaba presa entonces. No, digo, lo reconocemos que estaba presa. O sea que el artículo 55 hace una interpretación del artículo 15 de la Constitución y dice que no rige en este caso y hasta por 2 horas. Y para la policía, sin orden de la Fiscalía ni se enteró de esto. O sea que tuvimos detenida a una persona hasta por 2 horas para identificarla. Que además capaz que ni la identificamos, la tenemos que soltar a 2 horas. O sea que una cosa llamativa de un código que nosotros dijimos que tiene que ser garantista y que ahora sí tenemos toda la garantía, gracias a Dios, y no por el viejo código inquisitivo, tenemos esta problemática que a resolver. Después también seguimos con el mismo problema, que es el artículo 154. Usted me va a decir, pero el CGP también está así, yo nunca dije, ¿no? Dice que si el testigo no compareciera sin mediar causa justificada, será conducido por la fuerza pública. Bien, ¿y cuál es la autorización que otorga la Constitución? Usted va a decir, pero el CGP también lo dice. Sí, yo no digo que sea constitucional el CGP, o esa norma del CGP. Y después dice, al final, cuando el testigo carezca de homicidio, el tribunal podrá disponer de oficio de su parte su arresto, a los solos efectos de asegurar su declaración. La duración de la medida no podrá exceder las 12 horas. Pero está claro que él no cometió delito, ¿no? Ni hay delito flagrante, o sea, se dispone que el arresto de una persona por 12 horas, ¿por qué? Por su calidad de testigo. Y por lo que dice acá, una de dos, o porque no quiso ir, y como todos sabemos, todos hemos actuado en esto, ¿no? Lo citaste, está mal citado, no compareció, no fue, dijo tal, no pasa nada, y después viene la conducción. ¿Por qué? Por no haber ido. Y no es delito no haber ido, no es un delito no haber ido, y por tanto no cambia el artículo 15 de la Constitución. Después aparece otra norma llamativa, que es el artículo 263, porque dice también, en la comparecencia del imputado, dice que el imputado no podrá negarse a proporcionar su identidad, debiendo responder a las preguntas que con tal fin se le formulen registrándose todo lo actuado. Es una cosa llamativa también, porque si el imputado, como todos sabemos, tiene derecho a no autoincriminarse, a no declarar y a no decir la verdad, no entiende, que está expresamente previsto en este nuevo CPP, no entiendo cuál es la razón por la que debemos entender que sí
puede hacer todo eso, o puede no hacer todo eso, pero no puede negarse a proporcionar su identidad debiendo contestar las preguntas a tales efectos. Y yo le pregunto, ¿y no podría ser que nuestra defensa justamente se asentara o radicara o se fundara en la identidad? Y que a mí me interesa que él no diga que es Juan, que prefiero que diga que es José, porque justamente es parte de mi defensa. Digo, ¿por qué no podría fincarse la defensa en la identidad de la persona? ¿A qué viene esto? Si tiene derecho a callarse, a mentir, ¿por qué no puede mentir también en su identidad? Está como delimitado eso, cosa que no surge de la Constitución, no surge de los pactos y no surge del propio CPP. En este nuevo CPP dice que puede mentir, que puede declarar, que no tiene por qué autoincriminarse, el principio de inocencia, pero tiene que declarar sobre su identidad. Después podemos hacer la concordancia con algunos artículos que tienen que ver con la nueva legislación del nuevo CPP. Por ejemplo, la pesquisa, que sí es un artículo muy poco visto estadísticamente, prácticamente nulo. Hay que hurgar muchísimas sentencias para encontrar algún procesamiento de esto, pero que no es tan raro, ¿no? Porque en definitiva es un funcionario público que, con abuso de sus funciones, ordena o ejecuta una inspección al registro personal sin la formalidad prescrita por la ley. Por tanto, nos está reenviando a cuáles son las formalidades prescritas en la ley. Y hoy las formalidades prescritas en la ley, ¿dónde están? Y en el nuevo CPP. Tenemos que ver el artículo 59, que habla del registro personal, de vestimenta, equipaje, vehículo. No los vamos a ver todos, naturalmente. El artículo 184, por ejemplo, también del nuevo CPP. Y el artículo 189 a 196. Bueno, el artículo entonces de pesquisa, hoy nosotros lo tenemos que llenar, ese blanco que queda ahí, que nos reenvía a las normas procesales, donde están en el nuevo CPP, en estos artículos, que yo les digo, por tanto, tenemos que concordar ese artículo con otro. Lo mismo para los delitos de violación de correspondencia, entre otros. ¿A dónde tenemos que ir? A los artículos 205, 209, ¿no? Violación de correspondencia, violación o interceptación de llamada, que están previstos en el Código Penal. ¿A dónde tenemos que llenar hoy esas normas de reenvío? Con las normas previstas en el nuevo CPP. Artículo 105 a 209, por ejemplo. En lo que tiene que ver con la extinción del delito previsto en los artículos 107 a 127 del Código Penal. Bueno, ayer, medio al pasar, ya dijimos, el artículo 397 del nuevo CPP agrega como causa de extinción del delito el cumplimiento del acuerdo reparatorio, que hablamos hace unos minutos, que se da y bastante estadísticamente, ¿no? Que está previsto en los artículos 393 a 396, cuando su cumplimiento es declarado judicialmente. Agrega una nueva causa de extinción del delito. Es importantísimo eso, porque cuando nosotros le vamos a proponer a la Fiscalía que queremos llegar a este acuerdo, una de las cosas que sabemos o deberíamos saber es que nada más y nada menos que si se cumple y se declara cumplido judicialmente, se extingue el delito. Muy importante, ¿no? Porque además, al igual que los acuerdos reparatorios, se debe comunicar al ITF a los efectos de que elimine el antecedente. Lo que antes ocurría con la suspensión condicional de la pena, que fue derogada por el nuevo CPP, ahora, en definitiva, está sustituido en cierta medida por acuerdos reparatorios o por la suspensión condicional del proceso. Después el artículo 133 prevé la clausura del proceso, dice que el proceso se clausura y repite las mismas prácticamente, salvo la remisión, causales de extinción del delito. Y por eso dice, se clausurará definitivamente el proceso con la siguiente causal: muerte del imputado, amnistía, gracia, indulto, las que nosotros tenemos en los artículos 107 a 127 del Código Penal. Es decir, que debemos concordar la clausura del proceso con las causas que están previstas en el Código Penal. Después habla el artículo 83, mantiene el viejo artículo 26 del CPP. El nuevo artículo 83 del nuevo CPP dice que si el ejercicio de acción penal esté condicionado por la Constitución de la República o la ley a la pre-realización de cierta actividad, en definitiva, no se va a poder,
a la plena realización de cierta actividad de resolución judicial o administrativa, una cuestión determinada, no se efectuarán actuaciones judiciales con respecto a la persona que refiere a la condición mientras subsista el impedimento. ¿Está claro? Repite lo que el artículo 116. ¿Esto qué refiere? Bueno, a cualquier artículo del Código Penal o a cualquier artículo de la Constitución, como por ejemplo los fueros, el juicio político, el artículo 255, insolvencia civil, en que requiere determinadas acciones previas. Bueno, hay que tener presente que el artículo 83 repite, reitera, mantiene lo que ya estaba legislado y por tanto, hasta tanto no se cumplan con esas actividades previas, no vamos a poder continuar con la actividad procesal si es que esta se hubiera iniciado. Después hay unos cambios importantes en materia de instancia. Como ustedes saben, el principio de oficialidad es el que rige en general para la mayoría de los delitos de nuestro Código Penal. Personalmente opino que yo creo que si les estamos tratando de otorgarle a la víctima el sitial, aquel que no tenía hace tantos años y que de a poco, por la fuerza de los hechos y por la fuerza de la normativa que nosotros vimos, había ido, se había ido legislando en los últimos años, yo creo que justamente la instancia es una de las oportunidades en que nosotros le podemos decir a la víctima: miren, le reconozco este derecho, nada más y nada menos de que usted decida si quiere que se investigue esto, que se proceda o no. ¿Por qué choca con la oficialidad? Y bueno, porque el Estado, por supuesto, es el encargado y tiene la necesidad y el deber de perseguir todas las conductas delictivas, ¿no? No solo el derecho, sino el deber de hacerlo. Y eso reposa en el fiscal, que es el titular de la acción penal. Pero la víctima siempre se entendió que en determinados delitos, especialmente, incluso podría ser delitos de carácter económico, por el motivo que sea, bueno, de poco monto o determinados delitos, y ni que hablar, desde siempre había ocurrido en delitos llamados contra la libertad sexual, siempre se entendía que era la víctima la que tenía el derecho o era el que debía decidir, por el motivo que sea, si se proseguía, ¿no?, con la investigación de ese caso. La instancia ha ido cambiando a lo largo de estos últimos años y ahora vamos a ver en qué cambió. Primero, está previsto en el artículo 84 y siguientes del nuevo CPT. Dice que se puede realizar ante el Ministerio Público, o se debe realizar ante el Ministerio Público, verbalmente o por escrito. Ojo con eso, porque muchas veces todos estamos muy acostumbrados al escrito. Nunca dijeron en un juzgado: presente un escritito. Siempre, ¿no? Y muchas veces uno dice: pero, o sea, yo lo hago el escrito, pero tengo que trabajar más a vos con el escrito. Presento el escrito, hay que cosa, subirlo al despacho. Una cosa que lo subí con un mandato verbal y sí, está mal. No tendría que estar acá, tendría que haber pasado algo así. Bueno, hay que tener presente que se puede hacer verbalmente. Yo sé que todos conocemos, bueno, pero verbalmente, pero el fiscal que va a tener que levantar un acta, algo va a tener que hacer, no va a quedar en, ¿no? Pero verbalmente se puede hacer, salvo cuando es ante las autoridades, como dice acá, con funciones de policía. Acá sí está haciendo una distinción muy distinta a cuando dice la policía. Acá, con funciones de policía, que el mismo CPP aclara que puede ser la prefectura, que puede ser la policía aérea y demás. Bueno, acá dice a las autoridades con funciones de policía, ahí sí necesariamente, y está bien, debe ser por escrito. Pero aclara algo, que para que se tenga por bien formulada, se debe ratificar ante la Fiscalía. No alcanza con haber hecho la instancia ante la policía, por ejemplo, no alcanza. Y ojo con esto, porque como dice al final, como el artículo 91 mantiene el plazo de caducidad, ojo, porque si se tiene por no bien formulada, podría haber empezado a correr el plazo de caducidad y encontrarnos con una preciosa sorpresa, porque usted hizo la instancia en la policía. Y bueno, sí, el fiscal está actuando, pero usted no ratificó todavía la instancia ante el fiscal, no se tiene por bien formulada y a los 6 meses caduca el derecho a instar. Ojo con esto. Admite desistimiento. Ustedes se acuerdan
que el anterior CPP lo prohibía expresamente, salvo para los casos de difamación injuria. Ahora está expresamente admitido el proceso, el desistimiento, y bueno, ahí habla, entre otras cosas, que debe ser aceptado por el imputado para que el mismo sea válido, y tiene algunas cosas interesantes a ver en el propio CPP, pero la instancia fundamental porque repercute directamente en nuestro Código Penal. Ahora vamos a ver. También es importante tener presente esto, que cuando la víctima formula instancia o ratifica la instancia ante la Fiscalía, puede hacer esto, manifestar su intención de participar en el proceso penal con los derechos y facultades que este código le asigna. Muchas veces se hace por escrito, ¿no? Y se manifiesta por escrito. Acá aparece en el artículo 79.2. Ojo, porque ha pasado, y los fiscales lo hacen y con razón, si vos presentás una denuncia, el solo hecho de presentar la denuncia no te habilitaría a que esta facultad que se le otorga a la víctima quede de pleno derecho instaurada. Lo dice que hay que hacerlo expresamente. Y el fiscal muchas veces dice, ahí sí, con razón, presente un escrito o diga que usted quiere participar. Yo no lo sé, porque puede ser que no quiera participar, no necesariamente por presentar una denuncia quiere participar. Capaz que no quiero que me deje, mire, el abogado y averiguar y lo que usted le pueda decir, se lo dice, no quiero participar, no quiero que me cite, no quiero... Podría pasar eso, ¿no? Delitos perseguibles a instancia del ofendido. La redacción original incluía el delito de violación, que fue eliminado, por lo que ahora es perseguible de oficio de acuerdo a lo previsto en el artículo 7 de la ley 19.539, que dio redacción a este artículo. Es decir, que en el CPP, en el proyecto de CPP que se había aprobado, continuaba el delito de violación, o se mantenía la instancia en el delito de violación, el que fue eliminado, y por tanto hoy la violación, si bien tenía, ustedes se acuerdan como otros, varias opciones de persecución de oficio, si habían varias excepciones, la persecución de oficio, ahora directamente se persigue de oficio, lo que genera, y seguramente va a generar muchos problemas, y seguramente va a generar una revisión de esto, genera muchos problemas, y ya ha generado un problema de que, por el motivo que sea, una persona padeció este delito feo, horrible, grave, ¿no? Pero por el motivo que sea, no quiere que se de 580 se ocupó de quitarle toda posibilidad, todos los delitos sexuales se persiguen. Bueno, por eso, pero yo creo que en algún momento eso se va a rever. Y yo no digo que esté ni bien ni mal. Podemos probar con una solución, pero lo que tenemos que ser es lo suficientemente inteligentes para darnos cuenta que si no funciona, podemos ir para atrás. No está mal ir para atrás, como ya hemos hecho, ¿no? Yo creo que, por lo menos quienes actuamos en materia penal, nos ha pasado que la víctima, por el motivo que sea, porque es conocido, porque no quiere ser revictimizada, porque no quiere ser sometida a una pericia, por más que la ley 1980 hoy prevea un montón de facultades, de cosas, de garantías, pero no quiere, por el motivo que sea, y no debería ser, si le queremos dar esa participación y esa importancia a la víctima que venimos hablando, creo que esta es una oportunidad a la que le podemos dar justamente oportunidad a la víctima. Y no se la estamos dando. Ahí aparece, bueno, una serie de delitos que son muy importantes concordar con el Código Penal nuestro, ¿no? Aparece rapto, estupro, traumatismo, lesiones ordinarias, lesiones culposas graves, difamación, injurias, aprehensión de cosas perdidas por error, autoguaridad por error, daños sin agravantes específicos, violación de propiedad artística y literaria, violación de marca, miren la cantidad que son, ¿no? Son los cuantos. Violación de predios industriales, delito de insolvencia fraudulenta, delito de sustracción o retención de persona menor, penetración legítima en fondo ajeno, casa abusiva, infracciones al servicio de regla sin desplazamiento. Y ahí aparece el 97 que nos habla de procedimiento de oficio. Esto también lo tenemos que concordar, ni que hablar, con nuestro Código Penal. ¿Por qué? Porque dice que en los delitos de estupro, rapto, traumatismo y lesiones ordinarias intencionales se procederá de oficio, ¿no? Que esto hay que concordarlo con la ley 19.580 y aparece una serie de posibilidades. Esto ya estaba previsto en el artículo 23 del CP y ha vuelto a ser modificado. Respecto de los delitos de difamación e injurias,
aparece un artículo ahí que a mí me parece que lo tenemos que tener en cuenta a la hora de analizar la difamación y injuria. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que pasa muchas veces en la práctica? ¿No? Cuando la persona se siente difamada o injuriada porque en un medio de comunicación dijeron que era imputado, que no sé cuánto, ya sabemos que la ley de prensa prevé un procedimiento especial, el derecho de respuesta y demás, el artículo 7, si no me equivoco. Pero acá aparece un artículo 113 que quedó medio perdido ahí, que dice que toda persona a la que un medio masivo de comunicación haya atribuido la calidad de imputada en un proceso penal tiene derecho a que se publique gratuitamente en notas y características información relativa a su sobreseimiento, absolución o clausura de expresión, cualquiera fuera la razón de la misma. Me parece que está medio perdido ahí, está bueno tenerlo en cuenta, ponerlo arriba de la mesa, porque nos está dando una chance distinta, por más que el 113.2 aclara que en un medio de comunicación se puede negar, ¿no? Pero yo digo, es una herramienta que tienen los abogados, ¿no? Los operadores del proceso, que bueno, si ocurrió esto, yo puedo arrancar por el artículo 113, después, bueno, si tengo que ir a la ley de prensa, iré o no, pero me pareció una cosa interesante para concordar. Después me pareció interesante también tener en cuenta el artículo 43, que habla de las causas de impunidad, porque habla de la defensa de sí mismo de los parientes del delito de falso testimonio. Lo sabemos, están exentos de pena los testigos cuando por manifestar la verdad se expusieron, y ahí pone una serie de parientes. El artículo 219 del nuevo CPP, del anterior CPP, fue modificado por el 150 del nuevo CPP y dice que podrán abstenerse de testificar en contra del imputado siempre que no sean denunciantes o damnificados el cónyuge, aun cuando estuviera separado, los parientes consanguíneos hasta el segundo grado. Y dice, antes de iniciarse la actuación y bajo la sanción de nulidad, las personas mencionadas serán informadas de su facultad de abstenerse, esto es nuevo. Ellas podrán ejercer dicha facultad aún durante su declaración, incluso en el momento de responder determinadas preguntas. Esto fue agregado, es nuevo, está en consonancia con el nuevo CPP y me parece muy importante concordarlo con el artículo 43, que es una causa de impunidad. Bueno, pero la causa de impunidad va tomada de la mano con esta modificación del artículo 119 del viejo CPP. Ahora nos metemos en la prescripción. El artículo 121 del Código Penal dice que se interrumpe la prescripción por orden judicial de arresto, empezando a correr de nuevo desde que el proceso se paraliza, eso lo decía el artículo 120, o por la comisión de nuevo delito cometido en el país o fuera del artículo 121. Interrumpe la prescripción. ¿Qué quiere decir que interrumpe la prescripción? Que desde el momento en que se declare la causa de interrupción de la prescripción se pierde todo el plazo que había corrido. Y en algún momento hay que empezar a correrlo de nuevo. A diferencia de la suspensión de la prescripción, que como lo dice la palabra, suspende entre tal plazo y tal otro la prescripción, ¿no? Esto nos generó y genera, o nos generaba, grandes problemas. Nosotros hemos tenido casos, incluso en el interior del país, en donde quisimos interponer la prescripción y entonces siempre se discutió, bueno, pero ¿qué es por orden judicial de arresto? ¿No? Y entonces, que sí, que no, que es el autoprocesamiento, que no, pero cuando yo, o sea, el juez puede decir, pero cuando yo dicté orden de captura, entonces es una orden judicial de arresto y entonces se suspendió la prescripción, ¿no? Y el segundo gran problema es desde que empieza a correr, desde que el proceso se paraliza. Y entonces, claro, el proceso muchas veces sube al despacho porque llegó un oficio de no sé qué, baja al despacho y estése a lo que presente, téngase presente. Entonces también se discutió si esos decretos o movilización del expediente, que eran decretos inocuos de mero trámite, si podía decir que el proceso continuaba en curso o continuaba paralizado. Personalmente, y en esto siguiendo al doctor Langón, y porque además lo entiendo habiéndolo razonado así, que la orden judicial de arresto no puede ser otra que el autoprocesamiento. Eso es el actual CP, ¿no? Y que el proceso, una vez que se paraliza, se puede desparalizar
por decretos o movimientos importantes que muevan el expediente o el fondo del expediente, no decretos de mero trámite como que se oficie para preguntar si no sé qué o una averiguación de paradero. El expediente, para mí, en ese caso, seguiría paralizado y entonces la interrupción podría volver a correr. Pero, ¿qué es lo que dice el artículo 398 en la redacción dada por la ley 19.436? Dice que la prescripción se interrumpe, o sea, utiliza la misma palabra, por la suspensión condicional del proceso o el acuerdo reparatorio aprobado por el juez, comenzando a correr nuevamente el plazo de su revocación. Quiere decir que desde el momento en que se está haciendo la suspensión, comenzó a correr un plazo, comenzó a contarse la interrupción de la prescripción y podría empezar a correr, ¿no? Si se revoca. Si no se revoca, ¿no? O sea, no va a tener sentido porque obviamente como se extingue el delito o se extingue la acción penal, en el otro caso, no va a tener sentido, ya no nos va a importar la prescripción. Pero la prescripción hoy, con el nuevo proceso penal, se interrumpe en estos casos. ¿Cuándo se suspende la prescripción? Según el artículo 122 del Código Penal, la prescripción dice no se suspende, o sea, nunca se suspendería, salvo en casos en que la ley hiciera depender la iniciación de la acción penal o la continuación del juicio de determinación de otro juicio civil, comercial o administrativo. Esto también es absolutamente discutido, ¿no? ¿A qué se podría referir en esa suspensión de la prescripción? Porque, reitero, la suspensión de la prescripción no hace perder el plazo anterior. Si ya había corrido 2, 3 años y aparece una suspensión, la suspendemos por un año, pero el plazo anterior beneficia al imputado, vuelve, a diferencia de interrupción que interrumpe y hay que empezar de nuevo, ¿no? ¿Qué dice el artículo 267 del nuevo CPP? Dice, efectos de la solicitud de formalización de la investigación. Y dice, la solicitud de formalización de la investigación suspenderá el curso de la prescripción de la acción penal. O sea que, a la formalización, que es algo, no me digan que ya sé que no es el autoprocesamiento, pero es algo parecido, que vino a ocupar el lugar de, o que es el comienzo de lo que podría ser el juicio oral y público. Bueno, en el Código Penal, al auto de procesamiento se le da valor de interrupción, mientras que ahora, por un motivo que desconozco, se le da valor de suspensión. Es decir que, si había empezado a correr la prescripción del delito, esa prescripción va a favorecer entonces al imputado. Lo que no dice acá la suspensión es cuándo volvería a correr de nuevo. O sea, ¿hasta cuándo la suspendo? Porque dice cuándo empieza, pero no cuándo la suspendo. Por lo que yo creo que hoy deberíamos interpretarlo, no sé si ustedes están de acuerdo, en consonancia justamente con el artículo 121 del Código Penal, por el cual si la paralización del proceso siempre se podría tener en cuenta. Bueno, si el proceso se paraliza, volvería a correr el plazo de prescripción. Aprovechamos el plazo anterior, descontamos el plazo suspendido y cuando el proceso se paraliza, si es que se paraliza, en este caso el nuevo proceso penal, que podría, si hiciera suspensión, bueno, el sujeto se fugó, por ejemplo, ¿no? Bueno. Lo que alcanza con la mera solicitud. Ni siquiera, exactamente, es importante lo que acota la doctora Escapucio. Dice la solicitud de formalización, suspende. Bueno, bárbaro. Eso está bien para el imputado, porque al imputado favorece más la suspensión que la interrupción. Pero lo que no me dice, cuando le empiezo a contar de nuevo, que no me parece cosa menor, porque si la suspendo sin edie, es lo mismo que la interrupción, ¿no? Entonces, una cosa interesante a tener en cuenta. Esto no está en el nuevo CPP, pero me pareció que habría que ponerlo arriba de la mesa, y que es cuando habla del punto de partida para el cómputo, para la computación de los delitos. Y el término empieza a correr para los delitos consumados, cuando habla del término de la prescripción, lo dice el artículo 119
el Código Penal, pero después la ley 19.580 agrega este párrafo. Digo, me pareció que ya que estábamos lo poníamos y lo decíamos, porque estamos hablando de prescripción y es importante. Yo sé que todos ustedes lo saben y lo conocen, pero tenerlo presente acá, que la prescripción de la acción penal derivada de los delitos previstos en los artículos, y ahí habla los delitos del 272 más todos los que se agregaron por la ley 19.580, ¿no? Esos diferentes tipos de abuso, la ley 19.815, en los cuales la víctima haya sido un niño o niño adolescente, se suspende, dice, hasta que habiendo cumplido la mayoría de edad, formule por sí la denuncia o ratifique la formulada por sus representantes legales durante su minoridad. Si como consecuencia de cualquiera de los delitos indicados hubiera ocurrido la muerte de la persona menor de edad, comenzará a correr desde el día en que ésta hubiera alcanzado la mayoría de edad. Creo que son cosas muy importantes a tener en cuenta. Nos podemos olvidar, yo soy el primero que me olvido, que después del trajinar te olvidas, mirá que se modificó este artículo o pasa esto, donde nada más y nada menos se está suspendiendo la prescripción. Por un plazo bastante importante, parece ser, ¿no? Esto es un tema también muy debatido en los últimos años, que me parece que lo tenemos que tomar en cuenta. Los mínimos previstos por el Código Penal ¿fueron o pueden ser modificados por la vigencia del nuevo CPP? ¿Sí o no? Yo creo que no. ¿Tú crees que no? El código dice que sí. Claro. No, el código no. Eso, que no es proceso. Bueno, el proceso, el juicio abreviado dice en el artículo 273, y miren que no estamos hablando de excepción, estamos hablando de la regla. Dice en el artículo 273 que el Ministerio Público, en el momento de solicitar la pena, puede disminuir hasta en una tercera parte de aquella aplicable al caso concreto. Hasta ahí podríamos decir, bueno, aplicable al caso concreto, pero en consonancia con el Código Penal, nunca bajando del mínimo. Pero el artículo 273.6, que fue agregado recientemente, en agosto de este año, justamente, y por toda la problemática de la opinión pública, decía, pero no puede ser, pero en estos delitos. Bueno, dice que la solicitud de pena disminuida por parte del Ministerio Público referida en el inciso 273.2 no podrá ser inferior al mínimo previsto en el delito correspondiente en todos los casos, no, solo en estos. O sea, que no hay ninguna duda que por lo menos para el artículo 273 podría ocurrir que usted llegara a un acuerdo, salvo en estos delitos que están previstos en el 273.6, y le bajara el mínimo previsto en el Código Penal. A cualquier delito que a usted se le ocurra, que tiene un mínimo de 6 meses, que tiene un mínimo de 1 año, privación de libertad, 1 año mínimo, lo puede bajar perfectamente. Puede llegar a un acuerdo, ¿no?, de 3 meses de prisión efectiva y 7 de libertad vigilada. Listo, 10 meses sería la condena. Por eso también nos olvidamos, ¿no? Y es una trampa que nos hace la opinión pública. La condena es por 10 meses. Que vaya 3 meses de prisión efectiva no quiere decir que la condena es de 3. Lo que pasa es que en este país lo único que vale, sabemos todo, la prisión efectiva. Después si está con libertad vigilada, nadie importa, ¿no? O sea que esto me parece una cosa muy importante. Lo podemos discutir, estará bien, estará mal. Ustedes me podrán decir, para mí hay un principio general que rige el Código Penal y por tanto las penas mínimas no se pueden. Lo que usted quiera. Yo lo que digo es que acá, por si había alguna duda, porque nosotros la tuvimos al principio, Andrea apareció el 273.6 que nos tapó la boca. Te está diciendo expresamente que se puede bajar el mínimo, salvo en estos casos. ¿Ah? Libertad condicional. ¿Qué pasó con la libertad condicional? Bueno, la libertad condicional, a mi humilde modo de ver, fue una de las que pervirtió el viejo proceso penal. Porque, ¿qué es lo que ocurría? Y todos lo sabíamos en la práctica. La persona iba presa cuando era inocente y quedaba libre cuando era culpable. Cuando la procesaban, todos sabíamos, fiscales, jueces y abogados, defensores y o denunciantes, que la persona, si era procesada sin prisión,
jamás iba a ir ni un día presa. Y si era procesada con prisión, salvo que fuera un delito de los llamados inescarcelables, el único plazo de prisión que iba a sufrir era lo que estuviera de prisión preventiva. Porque una vez que llegara la sentencia y que ahora sí dije, ¿cuánto estuvo preso? 6 meses. Bueno, lo condeno a 18 meses, supuestamente, ¿no? Como ocurre hoy con el nuevo CPP, agarre el bolso, venga aquí, le vamos a dictar la sentencia y ahora va a tener que cumplir los meses que le faltan. Si quiere, después presenta la anticipada, ¿no? Si es un delito con mínimo de prisión, la puede presentar en cualquier momento, está todo bárbaro. Pero no ocurría eso. Justamente aparecía la libertad condicional, que además en un principio se tramitaba de oficio, ahora tiene que pedir el propio imputado en un plazo de 10 días, se tramitaba de oficio y por tanto ni te acordabas, el hombre estaba en la casa, el hombre ni se acordaba, lo llamabas, le decías, ¿salió la sentencia? ¿Cómo salió la sentencia? Sí, ¿y qué pasa? ¿Lo condenan a 14 meses? ¿Cómo? ¿14 meses? No, quédese tranquilo que usted no va a ir preso, ¿no? Digo, así era como funcionaba. Y la libertad condicional estaba prevista, aunque ustedes no lo crean, en los artículos 295 a 297 del nuevo CPP. A poco de andar nos dimos cuenta, pero ¿cómo? No es que nosotros lo que queremos es que se cumplan las penas y más, por lo que inmediatamente el artículo 9, en octubre de 2017, poquito tiempo antes de que comenzara a regir el nuevo CPP y con esta ley que se llamó ley de octubre, porque no tenía número, no estaba promulgada, comenzó así a regir el nuevo Código del Proceso Penal el 1 de noviembre. La libertad condicional, a mi modo de ver, obviamente nos rige para los casos previstos a partir del 1 de noviembre, los casos denunciados a partir del 1 de noviembre del año pasado, pero sigue rigiendo para los casos anteriores. Y acá está previsto en la ley 19.446 y tenemos que tener en cuenta todos sus artículos. Ojo con este tema que es novedoso, y es que la parte lo tiene que pedir en el plazo de 10 días, y eso genera unos problemas bárbaros, porque está en el tribunal, no sabe dónde presentar la libertad, así en el tribunal. Nosotros teníamos un caso que estaba en la corte, lo presentamos en la corte, y en el juzgado por las dudas, porque la corte la quería recibir, no, pero esto tiene que presentar en el juzgado de conducción cuando vaya. No, pero ¿cómo? Si los 10 días, ¿desde cuándo me corren? Pero a tener presente, pero hoy la libertad condicional sigue rigiendo para los casos anteriores, acá lo ponía yo, a la vigencia del nuevo CPP. Libertad anticipada. Acá también hubo algunos cambios a tener en cuenta. La libertad anticipada está prevista, nos guste o no, en el artículo 131 del Código Penal. ¿Por qué? Porque es una causa de extinción de la pena. Y está prevista en el Código Penal. Por tanto, los artículos 298 a 301 ter sustituyen el Código Penal. Siempre nosotros pensamos que las libertades lo pensamos como una cosa procesal. Sí, es procesal y penal también. Acá, fíjense, otra contradicción que existe, no entre el Código del Proceso Penal y el Código Penal y la ley, el mismo Código del Proceso Penal. El artículo referente habla de las penas, mantiene más o menos lo que hasta ahora venimos diciendo. Si la pena es de prisión se puede pedir en todo caso, si es de la condena fue de penitenciaría, cuando haya llegado a la mitad, y si se establecen, dice, medidas de seguridad eliminativas, el beneficio podrá otorgarse cuando el penal haya cumplido las 2/3 partes de la pena, disponiéndose el cese de dichas medidas. Pero después el 301 bis, que fue agregado posteriormente, habla de la inaplicabilidad del beneficio de libertad anticipada por la comisión de ciertos delitos. Y entonces, como también la opinión pública ejerció mucha presión, sobre todo nosotros, pero ¿cómo? Y entonces va a salir con la libertad anticipada, ¿qué pena va a tener? ¿Y cuándo va a tener pena? ¿Qué es lo que va a pasar? Se dice que el beneficio de libertad anticipada no será de aplicación en los siguientes delitos. Y aparece una lista de delitos caprichosa, perdónenme el término, porque violación, abuso sexual, aparecen algunos abusos, ¿no? Secuestro, homicidio, crímenes y delitos cometidos en 1926, y aquellos delitos por los que al condenado se hubiera aplicado medidas de seguridad eliminativas. Pero perdón, no dijimos que si tiene medidas de seguridad eliminativa, y ahora resulta ser que en un caso me decía que si tenía medidas de seguridad eliminativas le podía aplicar la pena anticipada, ¿no? La libertad anticipada, pero ahora me dice que si tiene medidas de seguridad eliminativas no se le podría aplicar la libertad anticipada.
evidentemente debería regir el último, este último artículo, que es reciente, o sea que habría derogado la prescripción anterior. Después aparece también la inaplicabilidad del beneficio de libertad anticipada, aparece en el artículo 301 bis, que también debe ser entendido, que sustituye el artículo 131 del Código Penal. Dice, respecto de los reiterantes o reincidentes, no se va a aplicar el beneficio a los reiterados o reincidentes de todos los delitos, no, de estos que también acá nombra en una lista caprichosa, porque si ustedes la miran, se podría agregar otros delitos o sacar estos delitos. Bueno, el legislador que hizo esos tiene la potestad para hacerlos, y ahí está. Ya como estamos terminando con el tiempo que se me fue asignado, vamos a tratar de poner un poquito. Para los delitos con pena de multa, que prevé el Código Penal, por ejemplo, el artículo 302, ya lo vimos, de violación del secreto profesional. Todos los delitos que tienen pena de multa tenemos que tener presente, y lo he dictado en el artículo 313 del nuevo Código del Proceso Penal, en el que, por ejemplo, establece plazos, que hay que pagar una multa dentro del plazo de 15 días, y unas cosas interesantes ahí. Dice que se intimará de oficio, si no se paga, de procederse a la sustitución de multa por prisión. Esto ya estaba regulado, ¿no? Y después dice que si consta que el condenado fuera notoriamente pobre, se procederá directamente a la sustitución de la multa por imposición de un régimen de vigilancia de autoridad. Bueno, eso, la pobreza, evidentemente, la ley acá no lo determinó, no lo determina. Habrá que ver cómo interpretamos la pobreza, ¿no? Acá dice notoriamente pobre. Bueno, ¿cuándo será notoriamente pobre como para sustituirle nada más y nada menos que la pena de multa por una libertad vigilada? Y para ir terminando, entonces, el tema de la extradición. Como ustedes saben, la extradición estaba regulada de dos formas. Habiendo tratado, tenemos que acudir a los diferentes tratados, que, como ustedes saben, una evolución muy importante en los últimos años, a partir del tratado con Estados Unidos, ratificado por Uruguay y Estados Unidos, el tratado de extradición, comenzó, por ejemplo, a cambiarse algunas cosas. Entre ellas, empezó a aparecer la distinción entre delito político y delito terrorista. Luego vino el tratado de extradición con España, en el que aparece expresamente la exclusión del delito terrorista como delito político. O sea, el delito terrorista no se considerará nunca delito político, entre otros, ¿no? También está el magnicidio y otros que ustedes ya conocen. Después vino el tratado con Argentina, que había sido previsto como un tratado casi que modelo, que los jueces en muchos casos utilizaban en lo que tenía que ver con el procedimiento, porque los artículos 13, 14 del Código Penal, con la modificación que había operado por el artículo 32 del CPP anterior, no tenía previsto un procedimiento. Entonces, cuando lo había tratado, algunos jueces entendían que había que ir al Tratado de Montevideo, el viejo Tratado de Montevideo de 1889, o cuando apareció el tratado con Argentina, muchos decían, bueno, pero esta es la doctrina más recibida, vamos a este tratado. El tratado con Argentina tiene una problemática, y es que la prescripción del delito, o para la prescripción del delito, tiene en cuenta solo la legislación del país requirente, cuando en general los tratados tienen en cuenta los dos, tanto el requirente como el requerido. Pero Argentina expresamente habla de la legislación del país requirente, ¿no? Y bueno, de acá hay una cosa que generó siempre una problemática. Ya desde los viejos artículos 13 y 14 del Código Penal, con la modificación del 32 del CPP anterior, siempre generó una problemática, y era la prisión, que se llamaba, en vez de preventiva, se le llamaba administrativa. ¿Y cómo se resolvía esto? Y no se resolvía. No se resolvía. Todos sabemos que Uruguay era muy estricto, cosa que Argentina no lo era. Por ejemplo, vos pedías la extradición de un uruguayo o de un argentino, ni que hablar, para ser extraditado en Uruguay, y vos lo ibas a ver, y al hombre le ponían una pulsera, inmediatamente hacía un juicio de arraigo, como ellos le llaman, no sé cuánto, y se iba para la casa.
¿no? En cambio, Uruguay desde siempre había sido muy estricto con el tema de la prisión llamada esta administrativa. Que tiene una doble, nos tenemos que fijar en una doble cosa. La primera, el país requirente puede pedir como medida cautelar, ¿no?, a las autoridades de Interpol, que sabiendo que, por ejemplo, en Uruguay hay una persona que ellos quieren, puede ser o que termine de cumplir una sentencia o que vaya a terminar un proceso que ya se inició, puede estar procesado en el país requirente, o podría ser alguien para iniciar justamente un proceso de investigación, puede pedir la detención de esa persona. Entonces, ahí empieza el problema, porque esa persona va a ser detenida por nuestro juez, ¿no?, mediante una orden de detención por nuestro juez, y ahí, en general, los tratados preveían un plazo de detención, que ahora vamos a ver, ¿no?, de X cantidad de días. ¿Pero para qué? Para que el país requirente presente los papeles y justifique el pedido de extradición. Y está ahí lo que tiene que mandar, el autoprocesamiento, que justifique la prisión, la normativa, lo otro. Está todo bien, ¿no? En un determinado plazo. ¿Qué pasaba si en ese determinado plazo el país requirente no enviaba estos papeles? El juez de acá dejaba en libertad a la persona y normalmente los tratados preveían o bien que no lo puede volver a pedir más, o que para volverlo a pedir para volverlo a detener tenía que mandar directamente la extradición, ya no lo podía detener preventivamente. ¿Y qué preveía nuestro artículo 13, 14 y 32? Y no preveía un límite, cuando no existía tratado, y bueno, lo citaban y ahí se veía. Y después empieza a correr el otro plazo. Está bien, en ese plazo me mandó los papeles de extradición. ¿Y ahora qué? ¿Cuánto tiempo más puede estar detenido? Y los tratados de extradición no lo prevén. No prevén cuánto plazo más puede estar. Lo que te dice es que lo tengas detenido X plazo hasta que yo te mande la extradición. Pero después no dice, lo puede tener hasta por 2 años, o por 5, o por 1, no dice. Uruguay que entendió, y bueno, mientras está tramitando la extradición y la persona está detenida, yo no la puedo liberar. Y nos pasó en la práctica, y me imagino que ustedes también lo habrán visto, los fiscales que están acá presentes, los colegas, de que la persona no opta por la extradición abreviada y la extradición permite casación, y bueno, podemos estar 1 año, 2 años, 2 años y medio. Claro está que dependía del delito, como esos años iban a ser tenidos en cuenta para la futura supuesta condena, si efectivamente la condena el país requirente, digo, bueno, por lo menos, pero si después el delito era menor, al final me conviene irme, porque si me voy para Argentina, capaz que me condenan 1 año con suerte, y ya llevo 1 año acá, ya está, me voy para Argentina, ¿no? Entonces ocurría eso. Pues bien, el nuevo CPP modificó radicalmente todo lo que tiene que ver con la extradición. Nosotros no vamos a ver artículo por artículo porque no nos daría el tiempo, pero sí lo que tiene que ver con esta problemática. Dice el 338, numeral 2.2, el juez competente ordenará que la persona reclamada permanezca privada de libertad o dispondrá en su caso una medida alternativa al arresto. Esto es importante, porque ya no es la prisión la única opción. Puede disponer una medida alternativa al arresto. Puede disponer de incartación y demás. Efectivizada la detención del reclamado, la misma se comunica al Ministerio. El juez interviniente debe convocar audiencia dentro de las 24 horas desde que se produjo la detención. En la misma se intimará a la persona que tenga designación de defensor. Como ustedes saben, ahora el país requirente puede nombrar a su vez, antes decía debe, eso acaba de ser modificado también en el nuevo CPP por una de estas últimas leyes, dice puede nombrar un abogado que lo represente. ¿Está? Y el artículo 339 dice: si dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la audiencia el Estado requirente no formaliza el pedido de extradición, el tribunal dispondrá el cese del arresto. Esto es importante. Sin perjuicio de la medida cautelar que pueda adoptar respecto a la persona requerida y sus bienes.
A partir del vencimiento de dicho plazo, si el pedido de extradición no se presenta dentro de los 15 días, el juez dispondrá la libertad definitiva. Es decir, acá hay un doble plazo. A los 30 días lo libero, pero le puedo dejar todavía por 15 días más algún tipo de sustitución a esa medida de prisión, puede ser una pulsera electrónica o lo que sea, le saco los pasaportes, lo que sea, ¿no? Es alguna medida sustitutiva. Pero si en 15 días sigue sin llegar a la extradición, ahí la libertad es definitiva. Y acota, por lo menos, que la persona requerida no podrá estar privada de libertad por un término superior a 2 años. Y vuelvo a decir, sin perjuicio de otras medidas cautelares. Este artículo también fue modificado por la ley 19.653, la hora de agosto, porque antes preveía un término de 120 días, 4 meses, y fue ampliado nada más y nada menos que a 24 meses, 2 años. ¿Tá? Esto tiene una buena y una mala. La buena es que hay un plazo. La mala es que ahora vamos a ver cuál es la mala. Porque simplemente a tener en cuenta todos los diferentes tratados de extradición, y acá puse algunos, Estados Unidos, España, Argentina, Chile, México, los tenemos todos, ustedes los tienen todos, 45, 40 días, 30, 40, el tratado con México 60 días. ¿Para qué? Para justificar esa privación de libertad hasta que llegue la extradición. Pero, como para dejarlo más o menos planteado, yo creo que si leemos el artículo 12 de la Constitución, el artículo 15 de la Constitución y el artículo 16 de la Constitución, no podemos concluir en forma distinta de que esa prisión administrativa es inconstitucional. Ustedes me dirán, pero está previsto en el tratado, y sí, Uruguay tendría que haber denunciado ese tratado, o haber puesto una reserva, como hacen todos los países. Extradita un nacional de Brasil, no se lo extradita. ¿Por qué? Porque te pone una reserva que en la Constitución tiene que no puede prestar reserva nacional. Y Uruguay, ponemos el grito del cielo, decimos que entonces no ratificamos nada. No. Bueno, Uruguay tendría que poner una reserva, ¿no?, a ese artículo y decir que de acuerdo a los artículos 12, 15 y 16 de nuestra Constitución, no nos, y a principios de orden público internacional e interno, no nos permite mantener una prisión administrativa de 30, 60 días. Si quieren, no sé, por lo menos para que sea más potable, por lo menos vamos a sustituirla por alguna de las medidas que el propio nuevo CPP prevé, incluso para investigación preliminar, medidas que puede tomar la Fiscalía y que son limitativas de la libertad del individuo, pero por lo menos no es prisión directamente. Entonces, evidentemente, a mi modo humilde de ver, estamos en presencia de prisión neta y flagrantemente inconstitucional. Por supuesto que la Corte no nos da la razón, y ya hay más de una sentencia, traje la última, que es de noviembre de 2017, la 1415 de 2017, que por unanimidad rechaza inconstitucionalidad. Si bien por efecto hace una cosa muy entreverada la sentencia, con todo respeto, muy con efectos formales, pero digo, en definitiva, la rechaza. Aparece el artículo 335, que me parece también muy importante, porque dice que el Poder Ejecutivo podrá rechazar solicitudes de extradición. Esto está previsto en algunos tratados, ¿no? Dice, especialmente cuando su cumplimiento o su mero diligenciamiento de diligenciar la extradición puede resultar consecuencias seriamente perjudiciales para el orden y la tranquilidad interna de la República. ¿Se acuerdan cuando al mejor estilo allá de Pinochet en Inglaterra? No, pero está bien, casi todos los países tienen esa valor de escape. ¿Se acuerdan que había que preguntarle al primer ministro, y todos estamos esperando a ver qué es el primer ministro, si lo extraditado o no? Bueno, Uruguay tiene esto también, ¿no? Pues al Poder Ejecutivo. Es el Poder Ejecutivo. Por el diligenciamiento, ya me pedí que mira, esto es para lío. ¿Por qué? Porque puede alterar el orden, la tranquilidad interna de la República, ¿tá? O para el normal desempeño de las relaciones internacionales, no con ese país, sería con otro, seguramente, o dice cuya legislación y o prácticas en la materia del país que me lo pide no guardan razonable similitud con la del Estado uruguayo. Bueno, sí, pero tiene un país cuyo poder judicial, los jueces los nombra el rey o el jefe. Bueno, podría ser que el país que, bueno, mirá, la verdad, no.
Y el procedimiento está previsto ahora en los artículos 340 a 350. Después aparecen esto que es muy importante, porque acá aparecen varios principios mezclados, ¿no? En el artículo 331 aparece esto de la prescripción, que es el principio de no extradición por delito prescripto, ¿no? Que lo dice claramente, a mi modo de ver, muy acertado, cuando dice la legislación nacional o la del Estado requirente. La gran mayoría de los tratados lo ponen así, no así el tratado con Argentina. Y ya entrando al final, el literal G dice que la pena impuesta, o sea, no procede la extradición, cuando la pena impuesta sea inferior a 2 años de privación de libertad o cuando la pena que aún le resta por cumplir sea inferior a 6 meses. ¿Qué decía el artículo 32 del anterior CPP? Es decir, esto es claro. Te pide la extradición por X delito y ¿qué es lo que ocurría? Como yo no tengo tratado de extradición con ese país, yo voy a ser más exigente, porque si con Argentina tengo tratado es porque tengo como mínimo un intercambio de relaciones jurídicas. Pero si me lo pide un país africano con el que no tengo tratado de extradición, supuestamente tengo que ser más exigente para otorgar la extradición. Y por eso el artículo 32 del viejo CPP decía que solo puede verificarse, y entre las reglas, que se trate de delitos castigados con pena mínima de 2 años de penitenciaría. Es decir, solo para aquellos delitos inescarcelables, que, como ustedes saben, en nuestro Código Penal no son la mayoría, más bien son la minoría, no son tantos los delitos que tienen pena mínima de 2 años. Solo te voy a extraditar por ese tipo de delitos. Por supuesto que la jurisprudencia inmediatamente se encargó de reinterpretar este artículo, que para mí no me ofrece ninguna duda, y entendía que no es que tenía que tener pena mínima en el mínimo el delito, sino que tenía que ser, que podía ser condenado a pena mínima de 2 años. Por tanto, por ejemplo, una estafa que tiene 6 meses de prisión a 6 años, a 4 años de penitenciaría, podría dar lugar a la extradición. En ese entendido, prácticamente puede extraditar todos los delitos. Es muy raro un delito que tenga pena, yo qué sé, abuso de funciones, se me ocurre, 3 a 24 meses, lesiones personales, 3 a 12, muy poquitos delitos tienen pena de prisión en el mínimo y en el máximo. Y dijimos, bueno, ahora viene el nuevo CPP, por fin vamos a solucionar este problema. La complicó mal. El artículo 331 que le sacó la literal G dice: la pena impuesta sea inferior a 2 años de privación de libertad. La pena impuesta. Eso cuando me está reclamando la extradición de una persona condenada y que se fugó para cumplir la pena. Perfecto. O cuando la pena que aún le resta por cumplir sea inferior a los 6 meses. Lo mismo, ¿no? La pena impuesta, bueno, o le impusieron una pena y nunca cumplió ni un solo día, o empezó a cumplir y le resta X cantidad. Y cuando lo reclamás, que es la gran mayoría de los casos, yo en 27 años jamás tuve el pedido de extradición de alguien para cumplir una pena. Siempre fue para ser juzgado, siempre, ¿no? Actuando acá o desde acá en Uruguay o pidiendo la extradición de otro país. Ese caso no está previsto. ¿Cómo hago? O sea, te pide la extradición de un delito X de un país africano. ¿Cómo sé yo si está dentro del rango pedido que prevé el artículo del traje? No tendría cómo resolverlo. Bien, señores, y siendo la hora 10 y 20 y que estamos todos ávidos por ir a tomar café, no sé si quieren hacer alguna pregunta ahora o vamos al café. Yo quería agregar, no preguntar, simplemente una anécdota. El otro día en Río se reunió Jair Bolsonaro con el embajador de Italia, que están peleando la extradición de un múltiple homicida, creo que era de alguna brigada, no de algo rojo, pero el tipo hace, no sé, 20 años en Brasil. Lula había negado la extradición, fue al Supremo Tribunal, lo cambiaron, lo mandaron a Jair Bolsonaro y Bolsonaro
Bueno, señores, hacemos una pausa entonces. Gracias.